Vamos a ponernos, como siempre, en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen Inmaculada y Reina del Rosario, tú has querido poner tu trono de María, de Reina y Madre, y en tantos santuarios del mundo y de nuestra patria. Desde ellos, como Madre de la Divina Gracia, derramas por doquier los tesoros de las celestiales misericordias. Desde ese trono, donde reinas piadosa, vuelve María también hacia nosotros tus ojos benignos y ten piedad, pues tanto necesitamos de tu socorro. Muéstrate también con nosotros como te has mostrado con tantos hijos, verdadera Madre de la Misericordia. Madre que eres Madre, mientras que nosotros de todo corazón muéstranos que eres madre, mientras que nosotros de todo corazón te saludamos y te invocamos como nuestra soberana y reina del Santísimo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en primer lugar, para conocer un poquito del rosario, vamos a empezar con la palabra rosario, qué significa, ¿no? La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María, le están dando a ella una hermosa rosa y que cada rosario completo le hace una corona de rosa. La rosa es la reina de las flores y así el rosario es la rosa de todas las devociones y por ello la más importante de todas. O sea que cada vez que rezamos un rosario, una Ave María, le estamos dando una rosa a la Virgen. Y así la coronamos de rosas. Y que esas rosas, cuanto más amor le rezamos, cuanto más amor ponemos en nuestra oración, esas rosas perfuman más, tienen más perfume, ¿no? Pero nunca se va a comparar con la rosa que es María, ¿no? Ella es la rosa de las rosas, es la flor de las flores. Pero bueno, nosotros hacemos lo posible desde nuestra pequeña humanidad. Bueno, y el rosario como lo conocemos ahora nunca, no fue así desde el principio, ¿no? Tiene una historia. Esa historia viene ya desde el siglo X, cuando los monjes cluniacenses introducen la costumbre de rezar 150 Padre Nuestros. Los monjes se reunían, como sabemos, ellos rezan el salterio, rezaban siempre el salterio, o sea, los salmos, ¿no? Son 150 salmos. Las personas sencillas, pues querían también rezarlo, pero por supuesto que en aquella época ni sabían leer y tampoco podían recordarse todos los salmos de memoria. Entonces fueron como estos monjes comenzaron a rezar 150 Padres Nuestros en reemplazo de los salmos, de los 150 salmos. Y así entonces esas personas pudieron realmente eh, poder rezar. ¿tá? Luego, en el siglo XII, eh, la orden cisterciense cambia algunos de estos 150 Padres Nuestros por Ave Marías. Y ahí comienza a aparecer esta salutación angélica, que no es como la conocemos ahora, sino la primera parte, ¿no es cierto?, del salve, del Dios te salve, de la anunciación, ¿no es cierto? Bueno, luego comienza realmente este salterio de María, ¿no? En el siglo XIII. Y ahí donde se rezan las 150 Ave Marías
y empiezan a usarse rosarios. Empiezan a usarse estas pelotitas que a veces mejor son, digamos, hechas con nuditos, y van para poderse guiar. Luego, en el siglo XIV, comienza, aparecen estas órdenes mendicantes, ¿no? Y difunden este rezo del Santo Rosario entre los fieles, especialmente en la zona del Rin, entre las beguinas. Y luego, en el siglo XV, comienzan las cofradías del Rosario. Fray Alano de la Rupe funda la primera cofradía del Rosario en Douai. Pronto los dominicos difundieron el Rosario fundando cofradías en toda Europa. Y ahí después, ahí aparece, bueno, después vamos a comentar ¿no? este rosario como se lo dio la Virgen a Santo Domingo. Luego, en el siglo XVI, San Pío V y el Rosario. En 1571 tiene lugar la batalla de Lepanto, cuya victoria es atribuida a la Virgen del Rosario por el Papa Pío V, quien instituye la fiesta y fija el modo de rezarlo. En los siglos XVII, XVIII, aparece un rosario perpetuo. En 1629, el dominico Fray Timoteo Ricci creó el rosario perpetuo, que consistía en organizar el rezo del rosario, de modo que siempre hubiera alguien fiel rezando los 15 misterios. Luego, en el siglo XIX, aparece el rosario viviente. La joven seglar Paulina Jaricot ideó el rosario viviente, que consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada uno se comprometiese a rezar al día un misterio del rosario. En el siglo XX comienza la peregrinación, la cruzada y familia. En el siglo XX se hace la primera peregrinación del Rosario a Lourdes. Se promueve la oración con la llamada Cruzada del Rosario y se crea el apostolado del Rosario en familia. En el siglo XXI aparecen los misterios luminosos. El Papa San Juan Pablo II introdujo 5 nuevos misterios, los luminosos, que versan sobre la vida pública de Jesús. Bueno, y ahí más o menos, ¿no es cierto?, vamos teniendo cómo fue esta cronología del Santo Rosario. Bueno, San Luis no cuenta en su librito, que es El secreto admirable del Santo Rosario. Me gusta leerlo de él porque nos lo cuenta muy lindo. Y nos va a contar cómo aparece el rosario como lo conocemos hoy. Dice, sin embargo, el Santo Rosario, en la forma y método de que hoy nos servimos en su recitación, solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 por la Santísima Virgen, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes albigenses y a los pecadores. Ocurrió en la forma siguiente, según lo narra el beato Alano de la Rupe, en su famoso libro intitulado De Dignita Salteri. Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días y 3 noches, dedicado a la penitencia y a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo, ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh, señora, tú lo sabes mejor que yo,
respondió él, porque después de Jesucristo, tu Hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabe, añadió ella, que la principal pieza de la batalla ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Levantándose el santo muy consolado, inflamado de celo por la salvación de aquella gente, entró en la catedral. Al momento repicaron las campanas para reunir a los habitantes, gracias a la intervención de los ángeles. Al comenzar él su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra y se oscureció el sol. Truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen, expuesta en lugar prominente, levantaba por 3 veces los brazos al cielo para pedir a Dios venganza contra ellos, si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo, con estos prodigios, promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se la conociera más. Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta. Prosiguió él su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron, renunciando a sus errores. En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y costumbres en la ciudad. El beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho: Domingo, me alegro de que te apoyes en tu sabiduría, que no te apoyes en tu sabiduría y de que trabajes con humildad en la salvación de las almas sin preocuparte por complacer la vanidad humana. Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los los pecados más graves, olvidando que antes de dar un remedio penoso es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche. Por ello, deben exhortar antes al auditorio al aprecio de la oración y especialmente a mi salterio angélico, porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveren. Predica, pues, mi rosario. Me encanta esto que dice, ¿no? Que hay que, primero, que antes de darle, digamos, a una persona diciéndole, sos un pecador, mirate el pecado que tenés, dice, hay que preparar al enfermo, para para que reciba esta predicación o esta exhortación y, bueno, y le aproveche. Y bueno, y por eso la Virgen le dice a Santo Domingo que le predique el rosario, que nos pongamos a rezar el rosario, ¿verdad? Eso es lo que le dice la Santísima Virgen. La Santísima Virgen le dijo a Santo Domingo: Hijo mío, no te sorprendas de no lograr éxito en tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar al mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica. Así se renovó el mundo. Exhorta pues a la gente en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Hízolo así el santo constantemente y obtuvo notable éxito en sus predicaciones. O sea que como nosotros ahora que estuvimos
digamos, rezando el rosario primero, preparando a los que van a escuchar, bueno, este relato y este taller del Santo Rosario, ¿no? O sea, primero le hemos dado el rosario, le hemos dado la oración, y bueno, y ya podemos estar abiertos, ¿no es cierto?, a poder entender un poquito más esto que la Virgen nos ha dado tan hermoso del Santo Rosario, ¿no? Esta arma, como dice ella, que es un arma espiritual que nos ayuda en todo. Bueno, como decíamos, ¿no? Hablábamos de Santo Domingo, cómo fue esa aparición al santo que para que y le dio a la Virgen le dio el rosario como lo rezamos ahora, ¿no? Le explicó, le dijo los misterios y todo como lo tenía que decir. Y eso sucedió en 1214, cuando había unos herejes, ¿no es cierto?, estos albigenses y otros pecadores, y que el santo no lograba convertirlos. Entonces la Virgen se le apareció a Santo Domingo para que dándole el rosario para ello. Y luego la Virgen siempre ha estado apareciéndose a lo largo de los años, pidiendo el Santo Rosario, ¿no? Ella siempre pide rezar el Santo Rosario en todas las apariciones, y especialmente en las apariciones de Fátima, donde ella pide que recemos todos los días el Santo Rosario para obtener la paz. El Santo Rosario es también un sacramental que tiene, ¿no?, los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y la robustece. El rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. El Santo Rosario prolonga la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituye. Al contrario, enriquece y da vigor a la misma liturgia. Es por ello que el Santo Rosario se enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad popular, que contiene un gran tesoro de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. Es bueno esto de rezar el rosario antes de cada misa. Por lo menos en mi parroquia tenemos esa costumbre de rezar, y espero que en las parroquias de todos ustedes, los que nos están escuchando, pues también, y si no, pues pueden hacer ustedes, ser los primeros en ponerse a rezar el rosario, invitar a la comunidad a rezar el rosario antes de la misa, porque nos prepara, la Virgen nos prepara para ese encuentro con el Señor en su palabra y en la Eucaristía. Es una ayuda muy buena para nuestra Eucaristía dominical. Bueno, y ahora vamos yo les quería traer los papas, ¿no? Muchos papas hablaron sobre el Santo Rosario. Hicieron muchas encíclicas, cartas apostólicas, que nos hablaron de la excelencia del Santo Rosario. Entonces yo les voy a traer algunas partecitas de algunos papas, de los principales papas. Tenemos al Papa San Pío V,
sobre la fiesta de la Virgen del Rosario. Entre los numerosos méritos de San Pío V, el Papa, entre 1566 y 1572, se ha subrayado su amor por la Virgen María, que le llevó a la institución de la fiesta del Rosario. Gracias al Rosario al rezo fervoroso del Rosario, se pueden obtener gracias extraordinarias por intercesión de la celestial Madre del Señor. La fiesta de la Virgen del Rosario fue instituida por este Papa tras la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571 y desde entonces es celebrada por la Iglesia. Bueno, vamos a recordar también eso, ¿no? Sobre esa batalla donde se jugaba la cristiandad, cuando los musulmanes atacaron España y querían, bueno, apoderarse de toda la cristiandad, pues como digamos, los ejércitos cristianos, pues los vencieron gracias al Santo Rosario, porque el Papa en ese entonces, pues pidió que rezáramos todos el Santo Rosario, que rezaran el Santo Rosario, y poniendo en los estandartes de los que iban a luchar la cruz y la imagen de María también, para que, y con eso vencieron, siendo menos en las huestes, ¿no es cierto?, que los musulmanes, pues vencieron, gracias a el santo, gracias al Santo Rosario, que el Papa pidió que rezaran todos, toda la cristiandad. Eso fue en 1571. El Papa Pío V pidió que rezaran el rosario para que María intercediera. Y ya vemos que también, aparte de otras, de esta victoria en Lepanto, también hubo otras victorias en otras ocasiones que la Virgen nos obtuvo. Y todo gracias al rosario, ¿no? Con el rosario, ella nos dice mismo que no, digamos, que podemos obtener cualquier cosa que le pidamos a través, por supuesto, buena, según la voluntad de Dios, ¿no? Que le pidamos a la Virgen. Bueno, después tenemos a este Papa Pío XI en una encíclica sobre el Santo Rosario y sus bondades, que fue promulgada el 29 de septiembre de 1937. Y dice: las plegarias a María. Esta práctica de piedad, venerables hermanos, difundida admirablemente por Santo Domingo, no sin superior insinuación e inspiración de la Virgen Madre de Dios, es sin duda fácil a todos, aún a los indoctos y a las personas sencillas. Y cuánto se apartan del camino de la verdad los que reputan esa devoción como fastidiosa fórmula repetida, con monótona cantilena, y la rechazan como buena para niños y mujeres. A este propósito es de observar que tanto la piedad como el amor, aun repitiendo muchas veces las mismas palabras, no por eso repiten siempre la misma cosa, sino que siempre expresan algo nuevo que brota del íntimo sentimiento de caridad. Nos habla de que porque lo critican al Santo Rosario de esta repetición que hacemos continua, pero él está diciendo, si uno tiene amor, nunca va a ser una repetición
igual, porque lo dice con amor, sale desde el corazón, desde el amor que tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir el Papa, ¿no? Además, este modo de orar tiene el perfume de la sencillez evangélica y requiere la humildad del espíritu, sin el cual, como enseña el Divino Redentor, no es imposible la adquisición. Nos es imposible la adquisición del reino celestial. En verdad os digo que si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, un rezo confiado, humilde a la madre, ¿no? Como niños a nuestra madre. Si nuestro siglo en su soberbia se mofa del Santo Rosario y lo rechaza, en cambio una innumerable muchedumbre de hombres santos de toda edad y de toda condición lo han estimado siempre, lo han rezado con gran devoción y en todo momento lo han usado como arma poderosísima para ahuyentar a los demonios, para conservar íntegra la vida, para adquirir más fácilmente la virtud. En una palabra, para la consecución de la verdadera paz entre los hombres. Ni faltaron hombres insignes por su doctrina y sabiduría, que aunque intensamente ocupados en el estudio y en las investigaciones científicas, no han dejado, sin embargo, un día de rezar de rodillas y fervorosamente delante de la imagen de la Virgen esta piadosísima opone. O sea, nos habla que también, aunque tanto las personas sencillas como las personas con más estudio o que se ocupan, dice acá, de las investigaciones científicas, han rezado el rosario de rodillas enfrente a una imagen de la Virgen. Bueno, el Papa Pío XII también nos da una, no les digo las palabras que están en latín porque a mí me cuesta mucho pronunciarlas, pero bueno, es otra encíclica sobre el Santo Rosario, promulgada el 15 de septiembre de 1951. Dice así el Papa: por ello, con alegre expectación y reanimada esperanza, vemos acercarse ya próximo el mes de octubre, durante el cual los fieles acostumbran a acudir con mayor frecuencia a las iglesias para en ellas elevar sus súplicas a María mediante las oraciones del Santo Rosario. Oraciones que este año, venerables hermanos, deseamos se hagan con mayor fervor de ánimo, como lo requieren la necesidad, cada día más grave, pues bien conocida nos es la poderosa eficacia de tal devoción para obtener la ayuda maternal de la Virgen, porque si bien puede conseguirse con diversas maneras de orar, sin embargo, estimamos que el Santo Rosario es el medio más conveniente y eficaz, según lo recomienda su origen, más celestial que humano, y su misma naturaleza. ¿Qué plegaria, en efecto, más idónea y más bella que la oración dominical y la salutación angélica, que son como las flores en que se compone esta mística corona? A la oración vocal va también unida la meditación de los sagrados misterios, y así se logra otra grandísima ventaja, a saber, que todos, aun los más sencillos y los menos instruidos, encuentran en ella una manera fácil y rápida para alimentar y defender la propia fe. Y en verdad que con la frecuente meditación de los misterios, el espíritu, poco a poco y sin dificultad, absorbe y se asimila la virtud en ellos encerrada. Se anima de modo admirable a esperar los bienes mortales y se siente inclinado fuerte y suavemente a seguir las huellas de Cristo mismo y de su madre. Aún la misma oración, tantas veces repetida
con idénticas fórmulas, lejos de resultar estéril y enojosa, posee, como lo demuestra la experiencia, una admirable virtud para infundir confianza al que reza y para hacer como una especie de dulce violencia al maternal corazón de María. Trabajad, pues, con especial solicitud, venerables hermanos, para que los fieles, con ocasión del mes de octubre, practiquen con la mayor diligencia método tan saludable de oración y para que cada día más lo imiten y se familiaricen con él. Gracias a vosotros, el pueblo cristiano podrá comprender la excelencia, el valor y la saludable eficacia del Santo Rosario. Miren lo que habla este Papa, ¿no?, sobre esta hermosa oración. Y luego tenemos el Papa Pío XIII sobre el rezo del Santo Rosario, una encíclica promulgada el 26 de septiembre de 1959. Como todos saben, es muy excelente forma de oración meditada, compuesta a guisa de mística corona, en la cual las oraciones del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria se entrelazan con la meditación de los principales misterios de nuestra fe, presentando a la mente la meditación, tanto la doctrina de la encarnación como de la redención de Jesucristo nuestro Señor. Sí, porque después vamos a hablar que el alma del rosario es la meditación de los misterios. Luego tenemos al Papa Pablo VI en su encíclica, ¿no?, en esta exhortación apostólica, Marialis Cultus, el culto a la Virgen. Nos dice en esta exhortación: oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica en alabanza constante a Cristo, término último de la anunciación del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu vientre. Diremos, más la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen, nacido en una gruta de Belén, presentado por la madre en el templo, joven lleno de celo por las cosas de su padre, redentor agonizante en el huerto, flagelado y coronado de espinas, cargado con la cruz y agonizante en el Calvario, resucitado de la muerte y ascendido a la gloria del Padre para derramar el don del Espíritu Santo. He sabido que precisamente para favorecer la contemplación y que la mente corresponda a la voz, se solía en otros tiempos, y la costumbre se ha conservado en varias regiones, añadir al nombre de Jesús en cada Ave María una cláusula que recordase el misterio anunciado. Eso lo hemos rezado alguna vez, ¿no, Liliana? A nosotras, poniendo después del... Sí, San Luis María también lo recomienda en su libro, ¿no? Hacerlo así con una cláusula y presenta varios ejemplos de eso. Claro, lo hemos rezado, con vos los has rezado en los rosarios que hacemos diarios, ¿no? Porque recordemos que entre medio, ¿no?, está el nombre de Jesús en el Ave María que rezamos todos los días, todo el tiempo en el rosario. Y bueno, después de ese nombre, pues le ponemos una pequeña, digamos, referencia al misterio, para que mientras los vamos rezando, lo vamos recordando también. Muy lindo. Y eso nos dice el Papa, nos recuerda el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica.
Se ha sentido también con mayor urgencia la necesidad de recalcar, al mismo tiempo que el valor del elemento laudatorio y deprecatorio, la importancia de otro elemento esencial al rosario, la contemplación. Sin esta, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el riesgo de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús: cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Sí, eso, el rosario hay que agarrarlo con paz, en un momento en que estemos tranquilos, ¿no? Que podamos rezarlo conscientemente. Y lo bueno es que nosotros leamos de la palabra de Dios, porque lo vamos a leer de la palabra de Dios cada misterio, ¿no? Y bueno, a medida que uno va pasando los tiempos, rezando el rosario cada día, al final uno termina recordando los misterios, ¿verdad? De memoria, ¿eh? Para que cuando uno lo tenga por ahí presente o no pueda tener la Biblia a mano, porque va rezándolo en otro momento, en otro lugar y no tiene la Biblia, donde tenemos los misterios o no tiene un librito para ayudarnos, ya lo tenemos en la memoria. Bueno, es por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Lo tenemos en la memoria y a medida que nosotros vamos contemplando ese misterio, como que María siempre nos va dando una luz para penetrar mejor ese misterio, ¿no? Siempre nos va dando, siempre podemos descubrir un detalle nuevo, como es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es siempre nueva. Y eso es lo que también nos pasa a nosotros cuando meditamos el rosario. Bueno, y después tenemos a San Juan Pablo II, ¿no? Este santo que, por supuesto, es el que siempre, el todo tuyo, ¿no? El que él te decía que para él la oración este, que lo acompañaba siempre era el Santo Rosario. Y en esta carta apostólica sobre el Rosario, promulgada el 12 de octubre de 2012, dice así: el rosario es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Recorrer con María las escenas del rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Hoy estamos ante nuevos desafíos. El rosario nos permite esperar vencer una batalla tan difícil como la de la paz. El rosario es también, desde siempre, una oración de familia y por la familia. Tomad con confianza entre las manos el rosario. Sí, en este tiempo, ¿no es cierto?, que tanto necesitamos orar por la paz, pues el rosario es el que el que a través de María podemos obtener la paz. Mirá, me encanta lo que dice el Papa Juan Pablo, ¿no? Vamos a la escuela de María, es lo que decía yo recién, ¿no? Cuando rezamos el rosario y lo meditamos junto con ella, estamos en su escuela. Ella que guardaba todas las cosas en su corazón, nos lo va revelando, nos lo va revelando. eh, por ahí no tenemos todos los días una revelación nueva, por supuesto, ¿no? Una luz nueva, pero sí
nos va revelando cada tanto como digo yo, nos va ampliando un poquito más estos misterios que estamos meditando. Y bueno, me faltaba traerles a uno de los papas que, bueno, que más escribió sobre el rosario, el Papa León XIII. Pero voy a traerles solamente sobre una exhortación que se llama Octobri Mense, del 22 de septiembre de 1891. Hice un resumen porque, por supuesto que un poquito larga, ¿no? Pero en este resumen, más o menos, vamos a saber lo que nos dice el Papa. Dice así. El Papa León XIII señaló en Octobri Mense que los sufrimientos de la Iglesia, lejos de mitigar, aumentan día a día en número y en gravedad. Deploramos males conocidos por todos. Los dogmas sacrosantos que la Iglesia custodia y enseña son combativos y menospreciados. Son objeto de burla la integridad de las virtudes cristianas que protege la Iglesia. Fíjense, ¿no? Que lo que les voy a leer acá lo podemos traer ahora en esta época, y fue escrito en 1891. De muchas maneras se maquina por medio de la envidia el ataque al sagrado orden de los obispos y principalmente al romano pontífice y hasta contra el mismo Cristo Dios. El Santo Padre sufría por lo que sucedería en el futuro y lamentaba que muchos se extraviaran por la perversidad de sus errores y su rebeldía contra Dios, por su indiferencia hacia cualquier forma de religión, que los ha despojado de la fe divina, por católicos que apenas conservan la religión en el nombre, pero no la guardan en realidad ni cumplen con las obligaciones debidas. Si le suena algo, lo que dice el Papa acá. Bueno, tan lamentable perversidad de los malos ha nacido principalmente porque en el gobierno de los estados o no se les concede lugar alguno a la Iglesia o se le rechaza el auxilio debido a su virtud salvadora, en lo cual aparece grande y justa la ira de Dios vengador que permite que caigan en una miserable ceguera de entendimiento las naciones que se aparten de él. Agregó, es enteramente necesario que los católicos dirijan a Dios fervorosas, perseverantes súplicas y oraciones, no solo en los hogares, sino de manera pública. Y bueno, ahora que leo esta parte me viene a la memoria, a la mente, de estos rosarios que se estuvo haciendo, los rosarios de los hombres, ¿no? ¿Cuántos rosarios públicos se han pedido últimamente, ¿verdad? Se han hecho. Para que Dios libre a la Iglesia de los hombres malos y perversos y traiga a las naciones la salud y sabiduría por medio de la luz de la caridad de Jesucristo. El Papa León XIII indicó que en medio de esta tormenta de males, la Iglesia recuerda a los fieles la necesidad de orar con más vehemencia a Dios y, a ejemplo de los santos, pedir la intercesión de la Virgen María. El Santo Padre afirmó que por voluntad de Dios, así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi del mismo modo nadie puede llegar a Cristo sino por la Madre. Cuán grande sabiduría y misericordia resplandece en este consejo de Dios. Es necesario acudir al Santo Rosario, una oración agradable para la Virgen María y ventajosa para quien la reza. Es una oración que tiene el suave aroma de las rosas y la belleza de los floridos ramilletes, tan propia como es para honrar a la Virgen, llamada rosa mística del paraíso.
El Papa León XIII indicó que al rezar el rosario redoblamos nuestras súplicas para implorar del Padre Celestial el reinado de su gracia y de su gloria, y asiduamente invocamos a la Virgen María para que por su intercesión nos socorra. El pontífice señaló que nuestra fe está expuesta a multitud de peligros y ataques cada día, y es por medio de esta oración que los fieles pueden obtener alimento y fuerza para su fe. Bien podemos creer que la misma Reina del Cielo ha otorgado una eficacia especial a este modo de súplica, porque fue por su mandato y consejo que la devoción fue iniciada y difundida por Santo Domingo, como arma muy poderosa contra los enemigos. El Papa recordó otros casos registrados cuando el rosario vino al rescate, proporcionando pruebas notables de naciones salvadas de peligros a través del rosario. Llamó a no desanimarse y recordar que Dios responde como un buen padre, y si bien no siempre se puede captar los designios del Señor, llegará el momento en que, por la bondad de Dios, se aclararán las causas y los efectos, y se manifestará el maravilloso poder y la utilidad de la oración. Entonces se verá cuántos en medio de una era corrupta se han mantenido puros de toda concupiscencia de la carne y el espíritu, obrando su santificación en el temor de Dios, como otros, expuestos al peligro de la tentación, se han refrenado sin demora para obtener nuevas fuerzas para la virtud a partir del peligro mismo. Como otros, habiendo caído, se han apoderado del ardiente deseo de ser devueltos a los brazos de un Dios compasivo. O sea, a través de esta oración muchos han vuelto de los peligros que habían tenido, en que habían caído. Finalmente, dirigiéndose a Nuestra Señora, el Santo Padre rezó para que las naciones sumidas en el error puedan volver a la enseñanza y los preceptos cristianos, en los que está el fundamento de la seguridad pública y la fuente de la paz y la verdadera felicidad. Que a través de ella puedan esforzarse firmemente por la más deseable de todas las bendiciones, la restauración de la libertad de nuestra Madre la Iglesia y la posesión tranquila de sus derechos. ¿Cuánto necesitamos entonces rezar el Santo Rosario en esta época, no? Si el Papa ya lo estaba pidiendo en el 1800, ahora en el 2024, ya llegando al 25, tenemos, ¿no es cierto?, que rezar más y pedir, implorar todo esto para que realmente tanto los gobernantes, los estados y las personas, ¿no es cierto?, encuentren esa verdadera paz y verdadera felicidad, y que solo Dios nos puede dar. Bueno, más o menos he querido traer todo esto sobre los papas, sobre lo que nos enseñan los papas, lo que han dicho los papas. Hay muchas encíclicas que podemos leer y todo, ¿no? Para eso. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo, no sé, sabemos, o sea, creo que los que estamos más o menos acá sabemos cómo se reza el Santo Rosario, de eso no me voy a ocupar, pero sí me voy a ocupar de algunas tips que nos da también el Santo San Luis María Griñón de Montfort. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos distracciones, como hablando, a veces nos distraemos, no estamos, no tenemos por ahí bien fijo los sentidos, ¿no es cierto?, para rezar. Entonces nos dice este santo: así como no hay oración más meritoria para el alma ni más gloriosa para Jesús y María que el rosario bien dicho, tampoco hay nada más difícil que rezarlo bien y con perseverante atención.
La imaginación, siempre inquieta y que no se queda tranquila un solo instante, aumenta la dificultad. Otro tanto hará la malicia del demonio, incansable en su labor de distraernos e impedirnos orar. ¿Qué no moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya? Durante la oración aumenta el hastío, las distracciones y el decaimiento. Y cuando hemos terminado de orar entre mil trabajos y distracciones, nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos, no has hecho nada que valga la pena, tu rosario no vale nada, hubieras hecho mejor en atender a tus negocios. Pierdes el tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención. Deja pues para mañana el resto de tu rosario. Todo lo que nos va diciendo el enemigo, ¿no? Que nos quiere eh, apartar. No le des crédito, querido cofrade del rosario. No pierdas el ánimo, pues aunque durante todo el rosario tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes, siempre que hayas procurado desecharlas lo mejor posible, tan pronto como te has dado cuenta de ella, tu rosario será mucho mejor, porque es más meritorio, que decía yo, ¿no? A veces si nosotros igual nos esforzamos, tratamos de que estas distracciones, que cuando nos damos cuenta que nos estamos volver, ¿no? Por ahí nos damos cuenta, ay, me estoy yendo pensando en otra cosa, pues volvemos, ¿no? Cuando nos damos cuenta, volvemos a seguir rezando y a poner un poquito más de atención. Y será más meritorio cuanto más difícil, nos dice el santo, ¿no? Bueno, no nos desanimemos en rezar el rosario a pesar de nuestras distracciones. A veces las distracciones nos vienen de cosas que o sea, que nos preocupan. Eso, alguna enfermedad, una situación difícil que tenemos en la familia, de un amigo, una familia, familiar, algo que nos está preocupando. Pues pongamos en el rosario esa preocupación. Si no, le dejamos a María esa preocupación. Eh, Quizás lo que más, en eso eso no es una distracción, sino es algo que nos está recordando que debemos dejar en las manos de María esa situación difícil que eh, que estamos experimentando, o que nos viene a la mente una persona enferma que nos pidió oración, alguien que necesita nuestra oración. Bueno, eso no es una distracción, sino que nos está recordando a la Virgen, mira, déjamelo a mí, dámelo a mí que yo me voy a ocupar de esta situación. Las distracciones que, que debemos rechazar son cuando nos vienen cosas, qué sé yo, que no tienen nada que ver con algo de esto así tan importante, ¿no? Qué sé yo. Tenemos las mujeres, ¿no? Bueno, tengo que poner a cocinar, o me tengo que poner a cocinar, o tengo que salir a comprar, ¿no es cierto? Esas cosas que a veces nos vienen a la mente, y eso es lo que tenemos que rechazar. Eso sí que es una distracción. Eso es lo que debemos rechazar. Eh, a la Virgen le pedimos siempre, María, yo te voy a rezar el rosario, vos acomodá mis tiempos. Eso yo se lo pedí cuando empecé a rezar el rosario, ¿no? Yo le dije, María, yo sé que vos querés que yo te rece el rosario. Pues en ese momento yo tenía muchas ocupaciones, trabajo que tenía bueno, que hacer para poder terminar. Y le digo, bueno, yo te voy a rezar el rosario, vos acomodame mis tiempos. Y les puedo asegurar que ella acomodó mis tiempos. Yo podía rezar el rosario y a la vez hacer todo lo que necesitaba
para mi trabajo y para mi hogar. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Bueno, otra cosa que nos dice acá el santo que es muy importante y que lo hacemos siempre nosotros acá en unión con Dios, es rezar el rosario en comunidad. Dice, entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio, es el de salmodiarlo o rezarlo públicamente a dos coros. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo lo alaban incesantemente. Los justos de la tierra, reunidos en varias comunidades, le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió que cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos, para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía. Nosotros estamos rezando en comunidad, aunque seamos dos, muchas veces somos dos, acá en el Santo Rosario, pues Jesús está en medio nuestro, está presente, escuchándonos y ayudándonos. Y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Es la razón por la cual los primeros cristianos se reunían tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones de los emperadores que les prohibían reunirse. Preferían exponerse a la muerte antes de faltar a sus asambleas en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía. El Papa Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del Santo Rosario, que se recitaba en dos coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se lo recitara a dos coros. Bueno, eso nosotros hacemos, o sea, creo que, o sea, cuando yo les digo a dos coros, creo que todos conocemos, ¿no? Lo rezamos acá siempre en el Santo Rosario, ¿no? La primera parte la reza uno y la segunda parte lo rezan otros. Cuando lo rezamos en comunidad en la iglesia, también lo hacemos así, ¿no? Un grupo lo reza la primera parte, otro grupo lo reza la segunda de la oración. Eso es lo que quiere decir, ¿no? La oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. Por último, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues así se conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes a otra y formas un haz, no podrás romperlo. La unión hace la fuerza. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Cuando uno reza el rosario en comunidad, pues nos ayuda que cuando uno está un poco distraído, uno no está, digamos, en la oración porque se distrajo o porque, bueno, o porque está cansado o lo que sea que tengamos en ese momento, pues el otro suple, ¿no? Nuestra falta de
de fervor o de atención. Y cuando uno reza, si uno lo reza, en realidad estamos rezando los varios, aunque uno reza un rosario, que hagamos un rosario en comunidad, en realidad son varios rosarios que hacemos, porque cada uno es un rosario, a pesar de que se reza uno. No sé si me explico bien. No sé si puedo explicarlo bien, Lili. ¿Vos me entendés? ¿O lo explicarías mejor que yo en esto? Yo lo que te entiendo es que al rezarlo dos o más, como que se multiplica ese rosario, ¿no? Sí, Es como si cada uno estuviera rezando un rosario diferente. Es una sumatoria de rosarios. No sé si exacto. era. Sí, sí, eso quiero decir, eso. Ponele si somos 3 o 4 rezando el rosario, un solo rosario, porque hacemos un rosario de un misterio, pues es gozoso, en este caso glorioso los domingos, pues si somos 2 o 3, en realidad estamos rezando 3 rosarios, o 2 o 3 rosarios, aunque recemos uno, porque cada uno reza su rosario. Así que se multiplica esta oración. Bueno, creo que más o menos he traído casi todo. Y quería hablar sobre... hay una cosa que quería decir. Nosotros acá tenemos en nuestra Argentina, tenemos este santuario del Rosario de Pompeya, que nosotros le llamamos la Nueva Pompeya. Eh, y bueno, ese tiene una historia eh, que les quiero contar, ¿no? La verdadera, ¿no? La Pompeya primitiva era en Italia. Ahí, o sea, yo la tengo acá, la Virgencita del Rosario, que es esta, que está en el Rosario de Pompeya, que está con Santo Domingo y que está con Santa Catalina. Bueno, esta imagen que generalmente nosotros la relacionamos con la Virgen del Rosario, allá en Pompeya, ¿no? En la ciudad de Nápoles y el monte Vesubio se encuentra el Valle di Pompei. En ese lugar, a las orillas del Sarno, sobre una colina, estuvo la antigua ciudad de Pompeya, cuyo origen se pierde en la mitología, atribuyéndose su fundación a Hércules. Su existencia era anterior al siglo V antes de Cristo. Habría sido la capital de los Oscos. Tuvo gran importancia como centro comercial y en el tiempo de los romanos fue lugar de placer muy solicitado por la más alta sociedad. En el año 63 después de Cristo, un terremoto destruyó gran parte de la ciudad y en el 79 fue totalmente cubierta por el torrente de lava que procedía de la erupción mayor del Vesubio y permaneció en estado de desaparición hasta el año 1748, año en que comenzaron las excavaciones. En la actualidad es un maravilloso museo de ruinas. En 1870, en el Valle de Pompeya, no había otra población que la de los campesinos dedicados al cultivo de la tierra, diseminados en humildes casitas y ranchos. Para el culto religioso disponían de una pequeña y pobre capilla, que ostentaba el título de Parroquia de Santísimo Salvatore in Valle di Pompeo, atendida por un anciano sacerdote. Era muy lamentable el estado religioso y social de aquella población, que por entonces alcanzaría unos 1000 habitantes. En 1872 llegó al Valle de Pompeya el joven abogado Bartolo Longo, con el objeto de renovar el arriendo de las tierras que la condesa de Fusco poseía en aquella zona. Al llegar a la estación del ferrocarril, se encontró con 2 de los principales colonos que habían venido a esperarle armados de sendos fusiles. El abogado les preguntó: ¿qué? ¿No estamos seguros?
Ellos contestaron: estando con nosotros, no tengan miedo. El abogado insistió: ¿hay bandidos? ¿No hay carabineros? Aquí no hay carabineros. Nosotros mismos tenemos que defendernos. Esa fue la primera impresión que recibió el joven abogado Longo en Pompeya. Otra impresión fuerte le ocasionó la visita a la pequeña iglesia parroquial, tan pequeña y tan abandonada, exponente seguro del abandono religioso de las gentes del valle. Bartolo Longo había nacido en Latagno, Latiano, cerca de Brindisi, en la costa del Adriático. Recibió una educación profundamente cristiana, primero en su propio hogar y luego en el colegio religioso, donde cursó la enseñanza primaria y secundaria. Ya en su adolescencia mostró gran actitud y afición por la literatura y la música. Estudió Derecho con profesor particular, pero para obtener el título habilitante tuvo que cursar de nuevo las materias en la Universidad de Nápoles, a donde se trasladó a los 20 años de edad. Envuelto también yo, confiesa él mismo, en el ardor de la juventud, en los errores contra la fe y contra la verdadera iglesia, de acuerdo en negar la persona de Dios, la iglesia católica, los sacramentos y el resto de las demás verdades de la fe, odié también yo a los frailes, a los sacerdotes y al papa. Sin embargo, estudiaba muy seriamente y en brillantísimos exámenes consiguió graduarse en ambos derechos el 12 de diciembre de 1864. Encuentros con personas reflexivas le ayudaron a salir del negro remolino espiritual, plenamente resuelto a retomar el camino de la fe. A partir de entonces, recorrió casas y ranchos de los campesinos del valle de Pompeya, recomendando el rezo del rosario y repartiendo imágenes religiosas. En octubre de 1873 organizó la primera fiesta de la Virgen del Rosario en la pequeña iglesia. En 1875 se comenzó a venerar un lienzo con la imagen de la Virgen del Rosario, acompañada de Santo Domingo de Guzmán y de la latinoamericana Santa Rosa de Lima. Y en la restauración del óleo primitivo se cambió esta última por la italiana Santa Catalina de Siena. El primer domingo de octubre de 1883, en la nueva iglesia en construcción, se recitó por primera vez en público la súplica a la poderosa reina del Rosario de Pompeya, que luego habría de repetirse en todo el mundo el día 8 de mayo y el primer domingo de octubre. Similar propagación tuvo la devoción de los 15 sábados por la constante iniciativa del beato Bartolo Longo, quien falleció en 1926 y fue declarado beato el día 26 de octubre de 1981. Recordamos esa súplica, ¿no? que se reza, como dice, el 8 de mayo y el primer domingo de octubre, ¿no? Hoy es el primer domingo. Así que seguramente se ha rezado la súplica. Yo la tengo, pero no la voy a decir porque se va a alargar mucho. Pero pueden buscarla, que es muy hermosa la súplica a Nuestra Madre de Pompeya. Y la devoción de los 15 sábados, que bueno, porque son los 15 sábados y cada sábado se medita un misterio del Santo Rosario. Ahora serían 20, porque tenemos los misterios luminosos, que también fueron agregados. Eso también es una devoción muy linda que pueden hacerlo. Se puede empezar. En nuestro santuario de la Virgen de Pompeya, acá en el barrio de Pompeya, ¿no? Tenemos ahí la hermosa iglesia, que son
donde están los frailes capuchinos, ellos realizan estos 15 sábados. Y bueno, pueden, yo tengo el librito de los 15 sábados, que lo he hecho varias veces, son 2 veces al año que se hacen, así que se pueden hacer, es una hermosa devoción. Y bueno, hay una cosita más, y ya termino, sobre que cuando el Papa Juan Pablo II nos dio los misterios luminosos, él nos habló como esta disposición para rezar el rosario, nos dio unos consejos. Y dice, de la mano de María contemplar el rostro de Cristo. Con el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario nos invita a la contemplación del rostro de Cristo en compañía y ejemplo de su madre. Rezarlo es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Y nos ponen en comunión vital con Jesús a través del corazón de María. ¿Cómo hacer del Santo Rosario una oración contemplativa? Los que somos creyentes y discípulos de Jesús, estamos invitados a dirigir la mirada hacia nuestro Maestro. María es nuestro modelo de contemplación. Ella vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición. Recordemos que lo que nos dijo el Papa, ¿no? El Pablo VI. Por lo tanto, lo importante es esa meditación de los misterios. Y como dice el Papa Juan Pablo, ¿no? Con los ojos de María. A mí me gusta pensar que María está siempre. María está en el cielo, ella está contemplando a su hijo. Lo contempló mientras estuvo en la tierra y ahora lo sigue contemplando. Cuando miramos los ojos de María, vemos a Jesús en sus ojos, porque ella siempre lo está contemplando. Bueno, eso es lo que nos aconseja el Papa, cómo rezar este Santo Rosario. Bueno, terminamos aquí esta charlita sobre el Rosario. Espero que les haya gustado. Hay muchas cosas para hablar, pero bueno, lo hacemos medio cortito. Si no, nos vamos a ir toda la noche hablando del Rosario. Vos, Liliana, ¿querés agregar alguna cosita si me olvidé algo? No sé si te olvidaste, pero sí me gustaría agregar, si bien hay que tener este especial momento para rezar el rosario, por eso es recomendable buscarse un momento del día para hacerlo, si no a la última hora de la noche cuando estamos dormidos o cuando tenemos otras ocupaciones, cuando los nenes van a ir a la escuela, prepararnos un momento para ir al rosario. No descuidar otros momentos que tenemos durante el día, que si bien por ahí no son los perfectos, el perfecto modo de estar con María es durante un viaje, mientras vamos en el colectivo, cuando estamos esperando en el médico, que es la mejor compañía que podemos tener en ese momento, en lugar de distraernos en cosas banales o agarrar el celular y jugar jueguitos, bueno, agarrar sin ningún temor, sin ninguna vergüenza de declararnos cristianos y declararnos hijos de María, tomar nuestro rosario en la mano y rezarlo mientras estamos esperando al médico o vamos viajando en el colectivo. Sí, yo lo hago siempre. O sea, yo salgo y ya llevo el rosario y ya lo voy rezando. Si voy a hacer las compras y tengo que caminar unos cuantos trechos, unas cuantas cuadras, pues lo voy rezando.
porque es también un testimonio, no tener miedo, no tener vergüenza, como decís vos, de dar nuestra, de decir, somos cristianos, somos católicos y somos marianos, y tenemos una madre que nos está cuidando. Y en realidad nos cuida, ¿eh? A medida que nosotros vamos rezando, ella nos va cuidando, va caminando con nosotros. No sé, pero yo le he sentido tantas veces a mi lado, ¿no? Que camina conmigo mientras voy rezando. La siento tan presente que sinceramente nunca tengo miedo, ¿eh? Yo llevo siempre mi rosario en la mano rezando. Y como decís vos, y sabés lo que también me gusta hacer cuando uno, como decís vos, subimos al colectivo, ponemos rezar, pues rezar por esas personas. Nuestros ojos están mirando a esas personas que suben al colectivo, a las personas, al chofer, ¿no? Y le decimos a María, yo le digo a María, mira a través de mis ojos todas estas personas y pide por ellas, porque yo no sé lo que necesita, pero estoy seguro que algo están necesitando. Pues le digo a María, las pongo en mi rosario, ¿eh? Las pongo en mi rosario y pongo al chofer, ¿no es cierto? Y así voy ofreciendo el rosario por las personas en las que nos encontramos en el camino, o como vos decís, ¿no? Estamos esperando el médico, por eso estamos en un hospital, pues ponemos a todas esas personas que están enfermas, que vienen a buscar la solución a su enfermedad, sus necesidades físicas, pues los ponemos y también nos sirve para ir rezando por todas las cosas con las personas y las situaciones en que lo estamos encontrando mientras rezamos el rosario. ¿No, Lili? Me parece que eso es bueno. Y Bueno, sobre todo no tener vergüenza, ¿no? De ah, declararnos cristianos, de declararnos marianos. sí, no, es que yo creo que también podemos, podemos abrir a la fe a algunos, ¿no es cierto? Que nos encuentran, que nos ven, ¿no? Dios puede hacer tantas maravillas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no es cierto? Porque bueno, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa veces que yo veo cómo me miran, ¿no? Cómo me miran. Entonces, como diciendo, bueno, esta loca que hace con eso, ¿viste? Porque bueno, pero por ahí, ¿no es cierto? Abrimos la fe a alguien eh, a través de nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Y Bueno, entonces vamos a terminar con esta oración del rosario, que justamente está al final de la súplica, ¿no? A la Virgen del Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.